Estuvimos viendo en la clase anterior que durante el periodo de la fusión, cuando digo el periodo de la fusión, estamos hablando que se juntó un sistema de interpretación y se le dio contra y luego hubo fusión, ¿verdad? Se desparramaron diferentes conceptos y es lo que estamos hablando aquí. El periodo de la fusión de los principios de la hermenéutica. Vimos el dogmatismo clérigo y vimos lo que estamos viendo en este momento es el dogmatismo confesionalista. Bajo estos dogmas quiere decir que diferentes denominaciones, diferentes grupos estaban planteando sus dogmas en formas de credo y es lo que se defendía. Vimos el misticismo, es el último que estuvimos viendo, el misticismo. Lo que quiero que veamos en este momento es el método alegórico. Ya hemos hablado algo de este método, el método alegórico. En el método alegórico, ya sabemos que se originó con la filosofía griega. Filón de Alejandría fue el que influyó mucho sobre este sistema de interpretar. Lo literal se traslada al lenguaje figurado. Los ejemplos históricos realmente vienen a ser como enigmas. Entonces, el sistema alegórico, hermanos, ya hemos dicho bastante, pero este modo de razonar toma las escrituras como si tuvieran, ¿verdad?, cada palabra o cada versículo ciertos misterios, cierta revelación que va a salir de allí, pero no es de lo literal, sino de lo misterioso. Por eso, cuando se interpreta con el sistema alegórico, Génesis, la creación de todo el universo, el diluvio, las plagas de Egipto, aún la resurrección de Jesucristo se toma alegóricamente, no que pasó literalmente, pero que es una alegoría. Entonces es un sistema bastante interesante, pero bien peligroso, hermanos, cuando tratamos de la salvación del alma, de la salvación que Jesucristo nos ha dado por medio de su sacrificio. Lo importante del sistema alegórico, y vuelvo a recalcar, es lo que dije en una de las lecciones anteriores. Si la Biblia dice que es alegoría, tomarlo así. Y ya se acabó. No hay muchas alegorías, hermanos, en las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero si dice el escritor, esta es una alegoría, tomarla así. Y la interpretación que da ese escritor es fidedigna, es verdad. Y ya más de eso, nosotros no debemos de intentar de tratar de interpretar otros textos bíblicos con este método. Ahora vamos a ver el sistema racionalista. El sistema racionalista. Aquí están algunos puntos sobresalientes sobre el método racionalista. Esto, cuando digo racionalista, quiere decir que todo está basado en la razón. La razón está basada influida por los sentidos. Si no se ve, si no se toca, si no se escucha, si no huele, pues no, realmente no hay manera de saber su verdad. Es cuando comienza este pensamiento. Esta ciencia se debe a Francis Bacon, como 1600 después de Cristo, que comenzó a razonar de esa manera en cuanto a las escrituras. Él estaba muy apegado, hermanos, a las reglas científicas para probar las cosas. Ahí están algunos puntos, vamos a decir, básicos del método científico. Observar con los 5 sentidos, analizar la información descubierta,
hacer una inferencia. Después vamos a hablar, hermano, de la inferencia. Creo que la inferencia es interesante, pero no en sentido completo de la ciencia. Entonces, hacer una inferencia para explicar la información y luego poner a prueba la inferencia. Y si es constante, la evidencia queda como una verdad. No voy a requerir, hermanos, que ustedes aprendan eso. Es para mí la ciencia y estos métodos y estas técnicas y estos puntos son bien buenos, ¿verdad? Para lo natural, aún para las relaciones humanas. Yo puedo poner a prueba ciertas conductas o comportamientos y darles evaluaciones, ¿verdad?, científicas. Pero en cuanto a la fe, en cuanto a interpretar la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que sí creo es que tenemos que tener razón para interpretar la Biblia. Y creo que es lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Allá en el capítulo 4, que estemos preparados para dar, ¿qué? Razón a aquellos que piden de lo que creemos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Investiguen ustedes la palabra razón en el idioma. Dar razón quiere decir que uno razona bíblicamente para dar respuestas espirituales. Tenemos nosotros suficientes evidencias lógicas, bíblicas, espirituales, si queremos decir así, para probar, hermanos, lo que nosotros creemos y lo que nosotros enseñamos. Entonces la razón es muy buena en ese sentido, pero no llevarla al extremo, ¿verdad? Que necesitamos ver algo, tocar algo, palparlo, observarlo con los ojos, ¿verdad? Para que sea una verdad. Eso ya sería un extremo. Grandes científicos como Galileo, Newton, Copérnico, Descartes era un filósofo que he estudiado, gran genio en cuanto a la filosofía, en cuanto a la ciencia, pero ellos hicieron grandes descubrimientos basándose, ¿verdad?, en estos principios científicos. No hablo mal en contra del método científico, porque tenemos mucho conocimiento más de lo que Dios ha hecho, pero tener mucho cuidado, hermanos, que no nos lleve a nosotros el método científico a decir que no existe Dios, porque es lo que ha hecho. Los científicos están diciendo, prueben ustedes que existe Dios. Y cuando un científico, ¿verdad?, dice prueba que existe Dios, pues no podemos científicamente, porque Dios no se puede observar con los ojos ni tocar con las manos, ¿verdad? Es asunto de fe. Sin embargo, sí hay lógica para poder probar la existencia de Dios. Y la lógica, hermanos, no entra dentro de este estudio. Hay un estudio que yo doy que se llama Teodiceea. En la Teodiceea sí enseño yo lógica, enseño cómo filosóficamente se puede probar que existe Dios y por qué existen las cosas como están. Pero ese es otro curso. Aquí lo importante es que el método racionalista, hermanos, se basa mucho en la narrativa. Una narrativa como la Biblia, ellos dicen no es historia. Entonces, el racionalismo piensa que una narrativa bíblica, ¿verdad?, no es historia. Y hay algunos puntos que quiero que tengan ustedes en mente. ¿Qué comprende? ¿Cómo es que una narrativa no es historia, según el racionalismo? Primero, una narrativa, y tengan ahí en paréntesis, ¿verdad? Una narrativa no es bíblica, no es historia, cuando las declaraciones no se reconcilian con las leyes universales, por supuesto de la naturaleza, que gobiernan, ¿verdad?, todo el sistema cósmico. ¿Qué quiere decir eso? Una historia, una narrativa, no es historia.
no es verdad lo que se dice en cuanto a los personajes, en cuanto a los lugares, en cuanto a los eventos, en cuanto a los acontecimientos. No es verdad esa narrativa cuando las declaraciones no se reconcilian con las leyes de la naturaleza. Entonces, cuando vemos nosotros el diluvio que cubre todo el globo terráqueo, ¿qué dice la ciencia? Eso es imposible. Eso es en contra de la ¿qué? De las leyes naturales. Cuando alguien dice, Jesucristo resucitó después de estar muerto 3 días, ¿eso está dentro de las leyes naturales? No. Entonces no es historia verídica. Ese evento no es verídico. En cuanto a ángeles, Gabriel, sabemos que hay Gabriel, ¿verdad? Hay ángeles. Si eso es en contra de la naturaleza, entonces, ¿qué dicen? No es una historia, no es una narrativa verídica, es nomás como un cuento, es una historieta para niños. Es lo que ha resultado, hermanos, otra vez del método científico. Número 2, cuando una narrativa no es historia, cuando es inconsistente en sí misma o con otros ejemplos iguales. Diferentes entre escritores. Debemos de pensar en eso. Porque es lo que quiere decir aquí. Cuando un pasaje de la Biblia es inconsistente o diferente en sí mismo o con otro ejemplo igual, si hay inconsistencia en eso, ¿qué dicen? Entonces no es historia, es nomás algo ficticio, es algo alegórico, es algo inventado de la mente. Déjame hacer una pregunta aquí porque es uno de los principios de hermenéutica. Tenemos 4 libros del Evangelio de Jesús, 4 escritores, que es Mateo, tenemos a Lucas, a Marcos y a Juan. Sabemos que Mateo escribió por su experiencia, ¿verdad? Juan escribió por su experiencia. Quiere decir que estuvieron con Jesucristo. Lucas investigó a todos los que estuvieron con Jesucristo. Y Marcos es posiblemente que él escribió por inspiración de Dios. Dios le inspiró que escribiera eso. No necesitó realmente vivir o estar con Jesucristo todo ese tiempo. Pero si comparamos, por ejemplo, a Juan y a Mateo, ellos hablan del mismo suceso cuando Jesucristo fue bautizado. ¿Se acuerdan? En Mateo capítulo 4 habla del bautismo de Jesús. No vamos a entrar allí, es nomás para que ustedes conceptualicen. Ahí está cuando Jesús está bautizando, Mateo. Y luego tenemos a Juan capítulo 1, cuando Jesús está bautizando. ¿Qué es la diferencia entre Juan, el bautismo que Juan habla en cuanto a Jesús, y qué es la diferencia del bautismo de Jesús cuando Jesús comienza a bautizar en Mateo capítulo 4? ¿Qué es la diferencia? Bastante diferencia. Juan dice que Juan el Bautista no conocía a Jesús, ¿verdad? Y lo vemos acá en Mateo, ¿verdad? Que nomás habla de que Jesús vino y dice es el Cordero de Dios. Juan está diciendo, dice Juan el Bautista, acá en Juan, el Evangelio de Juan dice, este es el Cordero de Dios. Y Mateo dice, ¿qué dice del Cordero de Dios? Juan, el Evangelio de Juan, Juan el Bautista, hablando, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Mateo no dice, no escuchó? Fíjense, a lo menos aquí la clase la tengo perdida, no sé, déjame ver, allá veo a unos así en Quito y otros así, y otros, ¿qué está diciendo Armando? Miren, vamos al Evangelio según Juan. Quiero que vean, les voy a hacer unas preguntas, porque quiero que apliquen ustedes este proceso, hermanos, de
Aunque hay diferencias, lo que dice un escritor a otro, no son inconsistencias, son experiencias distintas de cada persona. ¿Me escucharon? Aunque hay diferencias de un texto paralelo a otro en palabras, uno dice más y otro dice menos, otro da más información, otro da menos información. Aunque hay esas diferencias del mismo evento en un texto al otro texto, Mateo o Juan, no quiere decir que son inconsistencias. Quiere decir que son experiencias ¿de qué? De cada persona. Ok, miren, vamos al Evangelio según Juan. Ahí en el capítulo 1. Si yo voy al capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Quién dijo esas palabras del versículo 19? Sabemos que es Dios inspirado, pero hablando de personas humanas. Está inspirado esta persona. ¿Quién dijo esas palabras del versículo 19? ¿Mateo? ¿El apóstol Juan? ¿Juan el Bautista o Jesucristo? ¿A cuál Juan? Hay Juan el apóstol y hay Juan el Bautista. ¿Cuál de ellos dijo esas palabras? Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién está escribiendo? Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién las escribió? Juan el apóstol, ¿verdad? Cuando hacemos interpretación, hermanos, lo primero que tenemos que determinar es quién es el que está escribiendo. Ahora, noten ustedes, verso 20, confesó y negó, confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. ¿Quién? Fíjense la pregunta. Estamos usando principios de hermenéutica. ¿Quién es el escritor y quién es el que habla? El escritor del verso 19 es ¿quién? Juan el apóstol. Pero noten ustedes, ¿quién es el que habla en el versículo 20? Yo no soy el Cristo. Juan el Bautista. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El escritor está narrando su propia experiencia. ¿Notan ustedes? Su experiencia cuando Juan el apóstol está viendo ahí todo. Está viendo a Juan el Bautista. Y Juan el apóstol escucha. ¿Escucha a quién? A Juan el Bautista decir, yo no soy el Cristo. ¿Se fijan ustedes? Entonces, digo este punto, hermano, porque Mateo no dice todo esto. Juan sí. Porque es inconsistente Juan y el texto de Mateo no quiere decir que son ¿qué? Que no es historia verídica. Porque lo que dice el método científico y los que se apoyan a esto, ¿verdad? Que los que se apoyan a este sistema para interpretar las escrituras, dicen que una narrativa no es bíblica cuando es inconsistente en sí misma o con otros ejemplos iguales. No hay inconsistencia. Es que son diferentes experiencias que la persona está explicando. Mateo tuvo una experiencia cuando vio a Jesucristo, él escribió eso. Juan el apóstol tuvo otra experiencia. Cuando vio a Jesucristo, él escribe eso, pero no es inconsistente. Nos da más información de la experiencia de cada uno. Ok, número 3. Una narrativa no es histórica cuando el lenguaje es poético o no común. Una narrativa no es histórica cuando el lenguaje es poético o no común. Hay lenguaje, hermanos, poético, donde las personas escriben
escriben ciertos pensamientos de su propia cuenta, de su propia mente. Hay muchos que creen que los 40 hombres que escribieron las escrituras nomás inventaron todo esto. Así creen, dicen, no, sí, creo que Mateo existió, pero él se inventó esto. Creo que Malaquías existió, sí, puede ser un profeta, pero lo que él escribió es nomás él mismo, a su propia imaginación y cosas así. Entonces, el método científico dice que una narrativa no es histórica cuando el lenguaje es poético o no común. Lenguaje poético o lenguaje no común es que no se usa normalmente en la conversación. Ahora, cuidado con eso, porque en cierta manera hay cierta verdad en esto, ¿verdad? Porque si no se usa comúnmente en el primer siglo, ¿por qué lo estoy usando yo en el siglo XXI? ¿Verdad? Pero, ¿qué del lenguaje apocalíptico? ¿Era común hablar así en el primer siglo? Si yo estuviera en la iglesia del primer siglo, ¿hablaran como Apocalipsis, el libro de Apocalipsis? ¿Se fijan ustedes? Entonces dicen, en la Biblia hay mucho lenguaje, ¿qué? Apocalíptico. Si vamos a Daniel, hay lenguaje apocalíptico. Si vamos a Ezequiel, hay lenguaje apocalíptico. Muchos de los libros, hermanos, del Antiguo Testamento y más que todo el libro de Apocalipsis es todo apocalíptico. El lenguaje apocalíptico no es común. Dicen que es lenguaje poético. Por lo tanto, no es una historia ¿qué? Verdadera, verídica. Tener cuidado con eso, hermanos. Aunque no, el lenguaje apocalíptico no era hablado comúnmente, sí había, hermanos, ese estilo de hablar por los judíos. Judíos entendían el candelabro, los judíos entendían el sentido figurado, hermanos, del altar del incienso, cuando ya se enseña acá. Entonces, cuando van a Apocalipsis ya tienen una idea. El problema es nosotros acá en el siglo XXI, ¿verdad? Que no estuvimos el primer siglo para ser influidos directamente por los judíos, ni por los apóstoles, ni por la iglesia. Porque los apóstoles, Jesucristo, la iglesia del primer siglo, tenían influencia de este lenguaje y ellos podían dar una interpretación bien clara. Nosotros siglos después, pues es muy difícil porque no estamos bajo esa misma influencia. Número 4, una narrativa no es histórica cuando el mensaje armoniza con los conceptos mesiánicos. Una narrativa no es histórica. Estamos hablando de narrativas bíblicas, ¿verdad? Una narrativa no es historia cuando el mensaje armoniza con los conceptos mesiánicos. ¿Qué quiere decir eso? Miren, en el primer siglo, desde el siglo II antes de Cristo, aún en los tiempos de los macabeos, pero ya para el año 120, 150, ya para el año 60 al 100 antes de Cristo, surgieron muchas escrituras mesiánicas, las cuevas de Qumran, ahí donde estaban los esenios, en esa comunidad, hermanos, hay bastantes manuscritos en cuanto a las escrituras mesiánicas y lo que ellos escribieron en cuanto al sentido mesiánico. Ahora, lo que vemos nosotros es que acá tenemos nosotros a los apóstoles hablando de qué. Esta escritura fue para que se cumpliese qué. Lo que habló Isaías. Esta escritura, ¿qué dijo Jesucristo? Hoy digo que esto se cumple en mí. Cuando vamos a Lucas capítulo 4, cuando estaba allá en Capernaum. Dicen, pero otra vez, ¿es lo que estaban haciendo qué?
Antes que viniera Cristo, antes que vinieran los apóstoles, estaban citando ¿qué? Textos del Antiguo Testamento para hablar del Mesías. Dice, tenemos acá a los esenios de Qumran citando textos del Antiguo Testamento y dicen, este es el Mesías. Ahora tenemos a los apóstoles diciendo, citando textos del Antiguo Testamento y diciendo que este es el Mesías. Dicen, eso no puede ser una historia verídica. Una narrativa no es histórica cuando el mensaje armoniza con los conceptos mesiánicos contemporáneos o antes del primer siglo. Y dice entonces, ¿qué? Todo lo que se habla de Jesucristo, que es el Mesías, ya se había dicho antes. Fíjense que dije, todo lo que se dice de Cristo por los apóstoles, mucho de eso ya se había dicho antes. Entonces dicen, ¿cómo? Entonces, ¿a quién creemos? ¿A los manuscritos de Qumran? ¿A lo que dicen los apóstoles? Bueno, creemos a lo que dicen los apóstoles, porque ellos estuvieron con el Mesías. Pero tener cuidado, hermanos, que porque una narrativa tiene escrituras mesiánicas citadas por autor como los apóstoles, y ya los de Qumran habían hecho lo mismo, no quiere decir, porque los dos armonizan, no quiere decir que no es verdad. Hermanos, si yo fuera un judío antes que viniera Cristo y comenzara a leer Joel, capítulo 3, ¿qué pensara yo? Que vienen en los tiempos postreros, ¿qué? Cuando el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Yo interpretaría que va a venir un tiempo donde, ¿qué? Dios se va a manifestar sobre todo el mundo. Eso si yo fuera un judío antes de Cristo. Porque viene el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 y cita a Joel, y ya se había citado antes, no quiere decir que no es historia. ¿Me explico? Había intérpretes buenos en Qumran, como había en la escuela de Iliel y en la escuela de Shammai. Había buenos intérpretes que podían interpretar escrituras de Daniel capítulo 2, que en los tiempos posteriores va a venir ¿qué? Un reino que va a dominar y destruir a todos los reinos. Cuando viene Jesucristo ya sabemos que está hablando de ¿qué? De la iglesia, ¿ve? Pero no porque otros escritores citaron algo del Mesías y su reino, y luego vienen los apóstoles y también citan los mismos textos que dicen, ¿ven? Estos dos armonizan. No es historia, es una fabricación. No, cuidado con esa manera de pensar. Ok, muy bien. Entonces, hermanos, lo que resulta, noten ustedes del sistema racionalista, lo que resulta, noten ustedes ahí, las conclusiones de esta teoría racionalista. ¿Están listos? Las conclusiones de la teoría racionalista. Ya hablamos del sentido científico, el método científico. Primero, el método racionalista ha tenido tanto impacto hoy en día que primero, todos los milagros bíblicos deben de ser rechazados. Yo conozco desafortunadamente a miembros de la Iglesia de Cristo que no creen que milagros existen. Pregunto yo, ¿cómo llegaron a esa conclusión? El racionalismo. Y más que todo, hermanos, con los que he hablado yo, son hermanos, uno de ellos es científico y el otro es uno que trabaja con esto del programa genético del gobierno genético. Son científicos. Pasaron por un proceso bien científico. Y lo que me decían esos hermanos es que, bueno, son miembros de la iglesia, están yendo a la iglesia, pero no creen en los milagros. Imagínense ustedes. Lo que me dicen que en las universidades les enseñaron, fueron a universidades del estado, es que se les enseñó mucho, ¿verdad? Que esto es así, la evolución y acá, y la genética, y realmente perdieron el sentido, hermanos, del espíritu de la palabra de Dios.
Pero otra vez, hermanos, el racionalismo llega a influir tanto la mente que la persona dice, yo quiero más pruebas. Si Dios me dijera algo, yo lo hiciera. Si Dios se aparecería aquí, yo le creería. Ese racionalismo. Y por eso muchos hermanos, no únicamente, son pocos los que conozco yo, a lo menos en mi experiencia en la Iglesia del Señor, pero sí conozco a muchas otras denominaciones que dicen que los milagros no son verídicos. Número 2, si hay dos acontecimientos con diferencias, deben ambos ser falsos. Si hay dos acontecimientos con diferencias, ambos deben ser falsos. Lo que dije, ¿verdad? La diferencia entre Mateo y Juan. Y hermanos, los 4 libros del Evangelio de Jesús, las narraciones que se dan en cuanto a las parábolas, en cuanto a los eventos de Jesucristo, hay diferencias. Unos tienen más, otros tienen menos, otros no lo tienen. Número 3, si los inspirados hablaron lenguaje más elevado que el de los tiempos, las declaraciones son verdades. ¿Qué pasa con Apocalipsis? ¿Qué pasa con Mateo 24? Sería interesante, todavía no evalúo la interpretación de ustedes de Mateo, a ver cómo lo interpretan, no tanto en qué sentido, pero quiero ver qué piensan ustedes del lenguaje, a ver si dijeron algo del lenguaje. Bueno, ya les estoy dando una idea antes que le entreguen la otra semana, ¿verdad? El lunes tienen que entregarme eso. Número 4, si se declara una enseñanza mesiánica que era común entre el judaísmo, esta también debe ser falsa. Esto es lo que le resultó, hermanos, del racionalismo. Esos 4 puntos. Ok. Vamos a ver ahora, hermanos, el método espiritual. El método espiritual. El método espiritual también se llama pietista o existencial. Cuando ustedes escuchen la palabra pietista o existencial, es que es algo fuera, ¿verdad?, de lo carnal, para decirlo así, como la carne no existe, como realmente todo está controlado. No, los deseos están controlados, los pensamientos están controlados, todo es espiritual. Parece que todo lo que habla la persona, todo lo que piensa la persona, todo lo que hace la persona, todo es espiritual, no hablan nada. Voy a ir a la tienda de comida para comprar carne o latas de vegetales o algo así. Ese lenguaje es bien mínimo, el común, para decirlo así. Personas que, noten ustedes ahí los puntos, las personas que usan esta técnica para interpretar, dicen que tienen una luz interna. Primero de Juan 2:20, hermanos, ya hemos hablado, esta luz se recibe por la unción del Espíritu Santo. Este es el texto que se usa. Este método, hermanos, filosófico, es uno de los más peligrosos para mí, porque pretende trascender las verdades lógicas y proposicionales. Una oración proposicional que tiene estructura, tiene el sujeto, tiene el verbo, tiene el predicado, y el sujeto tiene sus adjetivos, el verbo, y luego tiene el predicado, tiene todos los diferentes casos. Eso es lo que aprendemos. Ustedes están aprendiendo en gramática del griego, ¿verdad? ¿Ya llegaron ahí? Ok, esa es una oración proposicional. Si una oración, hermano, tiene esa estructura y dice que Jesucristo, ¿verdad?, nuestro Salvador, como dice 1 de Pedro, ¿verdad?, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Bueno, ahí está, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué voy yo a irme más allá de eso? ¿Por qué voy a decir que yo soy el único, ¿verdad?, que tengo esa luz para poder interpretar ese texto? Y me voy que Jesucristo es mi Salvador,
que vino a mí personalmente. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo lo sentí. Vi una luz, cerré los ojos y se alumbró mi mente. Hubo una iluminación tan tremenda. Comencé yo a temblar. Ese temblar no es normal. Es un tembliz, ¿verdad? Que me indicó a mí que realmente tuve una experiencia divina. Por eso yo puedo interpretar las Escrituras. Existencialismo se le llama eso, o método pietista para interpretar las Escrituras. Este sistema de interpretación, hermanos, deja mucho a los sentimientos y a la experiencia personal de la persona. Por ejemplo, como muchos dicen, en el caso de Cornelio, ¿se acuerdan ustedes Cornelio? ¿Era espiritual? Creo que sí. ¿Qué es la diferencia de Cornelio y Pedro? ¿Era Pedro espiritual? ¿Pablo espiritual? Sí. ¿Era Cornelio espiritual? Oye, yo creo que sí. Leamos lo que dice de Cornelio ahí en Hechos capítulo 10. Los dos personas muy apegadas a la piedad. Pietistas, ¿verdad? Eran pietistas. Está bien. Eran hombres piadosos. Cornelio y Pablo o Pedro. ¿Qué es la diferencia? Uno es salvo y el otro no. Es que hay mucha gente espiritual, hermanos, pero no quiere decir que son salvas. Tenemos que tener eso en mente. Hay personas que dicen, lo más importante es que sea espiritual. Yo doy el diezmo, yo doy tantos donativos, yo voy a la iglesia, yo hago tantas oraciones, yo voy todos los domingos y todos los miércoles y todos los jueves, yo no hablo maldición a nadie, yo ayudo al que está abandonado y muestro misericordia a todos los que están lastimados y yo soy una persona bien espiritual, pero no obedece a algunos textos de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque la Biblia nos enseña que tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice, porque es la palabra de Dios. Pero muchos dicen, no, interpretación es personal. Si yo leo ahí, Jesucristo enseñó sobre el buen samaritano, pues lo que tengo que hacer yo ya es suficiente. Mientras yo haga lo que Jesús dice en cuanto a eso, otras cosas no son importantes como la interpretación. Cuidado, hermanos, con eso, porque los sentimientos no son buen guía para interpretaciones de verdades. Es bueno tener sentimientos, pero no son buen guía para las interpretaciones de las verdades bíblicas. Tenemos que tener razón, ¿verdad? Por eso Pedro dice otra vez, hay que dar razón a aquellos que piden de nosotros. Ok, vamos a ver, hermanos, ahora el método inductivo. No me voy a quedar mucho aquí porque quiero terminar dando un ejemplo. Esta es la extracción de verdades generales de ciertos textos. Se analizan estas verdades y luego se llegan a ciertas conclusiones. Y luego las conclusiones deben de concordar en forma de inferencia. Escriban eso, está en mi texto bíblico, si no, en mi texto de hermenéutica. Si no lo alcanzan a escribir aquí, no hay ningún problema. Ahorita van a ver esto en lo práctico, porque lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que cuando uno usa el método inductivo, a mí me gusta el método inductivo, porque cuando yo veo diferentes textos y los comparo, los analizo y los estudio, llego a conclusiones verídicas. Y es lo que quiero que vean conmigo. Voy a hacerles unas preguntas. Quiero que comiencen a analizar esto. Y voy a permitir no me den comentarios, nomás me dan respuestas, por favor.
En Lucas 24, 13 al 49. Vamos allí. Lucas, vamos a usar este método. A mí me encanta este método. Para mí es bueno. Por supuesto, no es lo único que uso. En Lucas capítulo 24, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que iban dos personas a Emaús, si no estoy equivocado? Sí, ahí está. Dos personas van hacia Emaús. La pregunta sería a ustedes, las dos personas que van platicando con Jesucristo, ¿son apóstoles o son discípulos? El hermano aquí dice que discípulos. Y no se preocupen si la contestan mal. ¿Hay alguien, hermano, en Quito o aquí o allá en Alfa Omega? Rápidamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Discípulos o apóstoles? Discípulos. Ok, discípulos. Muy bien. Alfa Omega. ¿Todos están pensando? No se oye. Ok, miren, vamos a ver. Parece que la mayoría estamos pensando, no sé si la mayoría, pero lo que se ha escuchado es que son discípulos. Vamos a hacer una inducción. Les voy a llevar a ustedes con estos pasos de inducción para llegar a una inferencia. Esta conversación, por lo que vemos, hermanos, aconteció el domingo de la resurrección, por lo que vemos en el verso 21. Noten ustedes, capítulo 24, ¿qué dice el verso 21? No necesitan leerlo, no necesitan leerlo a voz alta, pero allí notamos nosotros que capítulo 24, esto es el capítulo 21. Capítulo 24, verso 21, pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, es domingo, ¿verdad? Tengan eso en mente. ¿Qué estoy haciendo? Veo un texto, quiero saber históricamente, cronológicamente, ¿cuándo aconteció esto? Ok, domingo. Noten verso 33. Por supuesto, hermanos, yo cuando hice esta inducción leí todo el capítulo como 3 o 4 veces. Y luego comencé a escoger ciertos versos. Pero ¿qué dice el verso 33? Cuando, ¿se acuerdan que van hablando los dos? Y ¿qué pasa con Jesucristo? Se desaparece. ¿Para dónde se van los dos? Verso 33. Comenzando con el verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose, ¿quién son levantándose? Esos dos. En la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron ¿a quién? A ver, ¿apóstoles o discípulos? ¿Notaron ustedes? Estos dos no son apóstoles. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Por inferencia. Usé esta técnica de inducción. Leí todo el capítulo, todo el texto. Leí versos claves para entender lo que está pasando. Y luego, ¿qué? Me di cuenta que estos dos los iba siguiendo yo. ¿Para dónde van? ¿Qué están diciendo? ¿Con quién están hablando? Y cuando llegué al verso 33, me di cuenta que estuvieron hablando ¿con quién? Con los apóstoles. Tenemos a los 11 acá y tenemos a los dos acá. Por lo tanto, no pueden ser ¿qué? No pueden ser parte del mismo grupo. Los 11 es un grupo y estos dos es otro grupo. ¿Se fijan ustedes, hermanos, que este proceso se llama ¿qué? Inducción. Les voy a dar una tarea, no lo vamos a hacer aquí, pero los 11, son 11, porque sabemos que ya murió ¿quién? Se ahorcó, Judas, quedan 11. ¿Son 11 con los que están hablando ahí estos dos? ¿O falta uno? Hagan ustedes un estudio de eso. ¿Son los 11 apóstoles menos Judas o faltan otros apóstoles? Hagan un estudio por inducción.
Lean este mismo evento en los otros libros del Evangelio de Jesús y vayan evaluando. Y fíjense a versos claves y lleguen a la conclusión si están 11 allí o están 10 allí. Se van a dar cuenta algo muy interesante. Les doy la respuesta, falta Tomás. Entonces no son los 11. ¿Por qué dice los 11 entonces? No está hablando de un número cuantitativo, está hablando de un número genérico de que se usó. Cuando yo digo estudiantes que están, los estudiantes de Texas Gulf Coast Bible Institute, ¿están todos aquí? Faltan como 4, ¿verdad? Pero todavía son ¿qué? Estudiantes de Texas Gulf Coast Bible Institute. La palabra 11 se usaba de esa manera. Pero evalúen ustedes eso, hermanos, para que vean este sistema de inducción. Dios les bendiga.